Bueno, seguimos en ronda de editores, recorriendo un poco también la actualidad a partir de los diarios del domingo. Y para los que somos lectores así de todos los diarios fanáticamente, es interesante el contraste que se da hoy entre un tema que tienen ustedes, Damián, en la tapa respecto de la pelea Macri. Con Tinelli, lo que mostramos es Sí. un informe que recibió Marcelo Tinelli. Es una empresa especializada en marketing en redes. Y lo que demuestra esto es que el ataque que recibió Tinelli en las redes, con varios gráficos y información, es que no fue de usuarios, eran cuentas creadas automáticamente, miles de cuentas, para atacarlo, para una campaña específica. Por ejemplo, mirá, no sé si llega a verse. Acá ves la actividad de las cuentas, ¿no? Esto te muestra que las cuentas no tienen actividad, aparecen todas en el ataque contra Tinelli y después desaparecen cuando termina el ataque. Esto porque Tinelli había hecho el humor a partir del frío y el tema tarifazo. Y sin embargo, hoy a Joaquín Morales Solá, Macri le dice algo totalmente distinto. Claro, que en la columna de Morales Solá, él cita una entrevista con Macri que dice: no hubo pelea, él decidió satirizarme y recibió 150.000 tweets de crítica. Investigamos el tema, dice el presidente, no hubo trolls ni el gobierno tuvo nada que ver. Sí, totalmente contrario a lo que plantea el estudio de lo ustedes. que muestra este informe es que las cuentas estaban vinculadas a las cuentas que usa el PRO para la campaña electoral, ¿no? Un par de cuentas de Twitter que aparecen y desaparecen. Un procedimiento que se le reprochaba mucho al kirchnerismo también, ¿no? El ejército de tuiteros acá que decían que lo que hacían era atacar cualquier crítica a través de las redes, ¿no? Organizadamente a través de estas cuentas. No es un tema menor, pero si cuestionamos al que opina diferente, es algo que va en contra de los principios de la democracia, si lo atacamos con fondos públicos. Pero tiene antecedentes, recordemos, en la campaña telefónica, no trolls de Twitter, pero sí campaña telefónica, contra Filmus, que era una campaña sucia, que también son masivas incursiones de activistas para dar información falsa. Lo que esto desmiente también es que se haya tomado tan amigablemente Macri su imitación de cuando está emponchado, ¿no? Porque se lo ve enojado en lo que da en ese reportaje, Desmiente ¿no? eso y desmiente el diálogo y la tolerancia de una manera escandalosa, digo, porque lo que mostraba recién Damián, es bestial, digo, están haciendo un ataque a Tinelli. Imagínate que le hacen eso a Tinelli, que es alguien que tiene una posibilidad de defensa con 20 puntos de rating. ¿Qué queda para el que no tiene 20 puntos de rating? Si hacen eso. ¿Y qué explicación y qué investigación judicial hay sobre eso? Bueno, no es un delito. Bueno, ¿cómo que no? Depende si hay si le fondos pagaran públicos, ¿no? oficialmente a esos trolls, Bueno, pero, que a era ver, lo que se decía en tiempo, claro. y ya pasó con Filmus, como bien recordaba Sebastián. A mí lo que me llama la atención es la ruptura de discurso que hay entre lo que fue el discurso durante toda la semana de gobierno, que son divertidas las imitaciones, el presidente se divierte mucho, con el presidente en on the record en La Nación de hoy diciendo me satiriza de mala manera. O sea, él habla de Tinelli diciendo me satiriza de mala manera. Eso me parece que hay una ruptura en la cual durante toda la semana el gobierno intentó instalar una idea de que caía bien, que era divertido, que a todos nos cae bien el humor, pero bueno, el presidente en persona no plantea ese escenario. Es que lo contrasta, ¿no? Me parece con lo que es la principal dificultad que ha tenido hasta ahora, que es el tema de tarifas y cómo abordó el tema de tarifas. Él en estos mismos reportajes dio varios durante la semana, vuelve a defender a Aranguren, dicen no maten al mensajero, pero el tema es también la clase media, el propio radicalismo, le acercó Sanz un trabajo en los últimos días diciéndole, esto golpea al electorado nuestro también, ¿no? Esa clase media que cambia de hábito, Luis, que ustedes reflejan hoy en el día. Sí, exactamente. Ahora, yo tengo entendido que en realidad lo de el soporte a Aranguren no era necesario, porque según me cuentan, Aranguren fue a una reunión, obviamente con Macri, antes de decidir el tema del tarifazo, con 3 opciones distintas. Y según algunas de las versiones, el que tomó la decisión de avanzar con el tarifazo con la opción de máxima fue el propio Macri. No, pero incluso él se hace cargo, él dice yo tomo las decisiones. Y en el diálogo con otros ministros del gobierno nacional, la respuesta es esa. Aranguren nunca estuvo en duda, Aranguren está fuerte, Aranguren está firme y además dan todo por sobreentendido
apoyo de Macri a la gestión de Aranguren. Ahora, para entrar en el tema económico, ¿no? Porque acá lo que dice Cristina Fernández de Kirchner en este encuentro con corresponsales es, no entendió que eso era parte del sueldo de un amplio sector de la clase media que estaba destinando por ahí ese dinero a comprar un auto en cuotas. La discusión de que no entendió que no era solo un tema de energía. Era parte del ingreso disponible de los trabajadores. Digo, era una forma, los subsidios, como estaban estructurados durante el gobierno anterior, de transferencia del Estado a sectores generales, más allá de la revisión que pudiera haber sobre un universo en particular de beneficiarios, o si había que hacer una redistribución regional o incluso una redistribución de servicios para que alcance a la garrafa. Básicamente era una transferencia desde el Estado a sectores trabajadores para mejorar su ingreso. Y esa transferencia, al cortarse, bueno, baja el consumo afecta más. al consumo de manera... Yo creo que como si fuera solamente un subsidio, es un tema que habría que revisarlo, pues estaba muy concentrado en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, que son los sectores que menos problemas económicos tienen dentro del país. Pero además de eso, digamos, los subsidios fueron una gran clave de lo que fue la crisis económica que termina dejando el kirchnerismo. Generan un déficit fiscal inmanejable, un subsidio creciente aplicado a que siguen subiendo los costos y además por la inflación crecen. Esos subsidios se cubren con dinero que el Estado no tenía, con un déficit fiscal, eso implica mayor evasión y termina con una inflación generada en función de los subsidios que estaba generando. Yo entiendo que está bien que terminaba siendo parte no solamente del poder adquisitivo del salario, pero bueno, de la clase media, pero los impuestos los pagaban todos, pero además también terminaba siendo parte del costo argentino, que es lo que destacaba en el gobierno anterior. No, Marcelo, es al revés. No es el costo argentino, al contrario, mejoraba la competitividad, por ejemplo, industrial, mejoraba la competitividad empresaria, porque al tener menos costo de energía, salís ganando. Digamos, la industria, preguntar a cualquier pyme, ¿qué prefiere, la tarifa de antes o la tarifa de ahora? ¿Cómo era más competitivo, con la tarifa de antes o la tarifa de ahora? Por eso hay un cambio de enfoque. El enfoque actual es manejarse con criterios de mercado y criterios fiscalistas. Que en realidad, fíjate que el déficit fiscal más que se duplicó, según publicaba ahí el cronista el viernes con información oficial. Entonces vos tenías un Estado que a través del subsidio te alimentaba la obra pública, te alimentaba el consumo, te alimentaba la economía, te mejoraba la competitividad y eso producía más ingresos al Estado con más recaudación. La recaudación no crecía por debajo de la inflación como pasa ahora, crecía por arriba de la inflación ampliamente. Entonces vos generabas un contexto económico donde después te redistribuía con mayor recaudación y el déficit era mucho menor que el actual. El año pasado terminó con 7 puntos de déficit. No es verdad. Perdón, pero esa es una contabilidad de la creativa película, porque ese escenario se daba en una Argentina absolutamente cerrada, sin posibilidad de exportar. No es verdad, absolutamente cerrada. ¿Cómo absolutamente cerrada? Si el comercio exterior eso es interesante, perdónenme un minuto. El comercio exterior aumentó como nunca. Decime los datos de exportaciones e importaciones durante el kirchnerismo en comparación con el menemismo. Que la Argentina estaba separada del mundo. ¿Bajaban? No. Crecían. Crecían las importaciones, crecían las exportaciones. Pero espérenme, vengamos al contexto actual. Traigamos los datos de esta semana que son datos interesantes, ¿no? Por un lado, hubo más, el campo le ganó a la industria en el rubro exportaciones, ¿no? Vemos que hasta aquí O sea, hay una reprimarización de las exportaciones. En lugar de valor agregado... Pero ahora lo interpretamos. Pero lo que digo son los datos que surgieron, ¿no? Tenemos eso. Bueno, lo habíamos conversado creo que el domingo pasado que la Toyota Hilux pasó a ser el auto más vendido también. O sea, la idea es que hasta aquí, si hubo un sector que se movió más, es el campo con relación al resto, ¿no? No todo el campo, pero sí, digamos. Gran parte. Bueno, el gobierno definió ganadores y perdedores con medidas muy puntuales, la baja de retenciones, la devaluación, eso tuvo una consecuencia en las cuentas fiscales. Digamos, estamos hablando de aumento del déficit, en parte porque el gobierno recauda menos por las propias medidas que el gobierno tomó de entrada y que definió con un contexto inflacionario anual de 40%, muy superior al que había dicho Brad Guy en su momento, que quien está teniendo ingresos en dólares devaluados con menos retenciones está viviendo un gran semestre y quien tiene salarios con paritarias atrasadas vive... La paritaria, otra novedad interesante, espérame un segundo. No puede hacer la mesa de lechería
por la crisis que atraviesa la lechería. O sea, Bueno, que es de larga data. Sí, la- de la larga crisis de data, la pero se lechería, ¿no? agudiza ¿no? ahora. No Quiero empezó decir, ahora. la devaluación y la quita de retenciones no te mejoró las economías regionales. Fue una transferencia de ingresos hacia sectores. Hay 1.800... Bueno, pero en parte porque se la comió la inflación, según decía... ¿no? Y la inflación también es un problema que venía de antes. Claro, pero una cosa es Ahora, una inflación inflación, del espérame un 25%, segundo, otra cosa del 45% como tenés ahora. Tema inflación, pérdida de poder adquisitivo, empieza a mostrar los dientes la CGT, aunque con timidez, ¿no? Con este proceso de reorganización. Y ¿Tiene mucho. dientes? ¿Tiene? No sé, Bueno, pero no se le ve unificada. mucho. Cristina le pasa una cuenta en la entrevista, dice, así que ahora están haciendo paritarias por debajo de la inflación. Esto que demuestra que los mismos sindicalistas que antes lograban paritarias por encima de la inflación, no era su mérito, dice Cristina, sino mi mérito, Mérito dice de ella, con lo cual le pega una patada fuerte a los Y ahora se sindicalistas. abre por ahí un escenario complicado, los que hicieron paritarias cortas, ¿no? Los que reabren. Claro, que se puedan reabrir paritarias entre septiembre y octubre y que eso abra de nuevo una discusión. Algunos economistas están planteando la posibilidad de que eso pueda ser un factor inflacionario. La verdad es que no son muchos los sectores que tienen paritarias cortas. Algunos tienen segunda cuota, pero ya fijada de cuánto es el monto que se paga en septiembre o en octubre. La verdad que hay 6 o 7 sectores que tienen importantes. Creo que el más importante es comercio, que tiene que reabrir su paritaria, que es obviamente en cantidad de... ¿Cuántas Bueno, veces ese pasó no es el- ¿Cuántas veces pasó en los últimos 12 años que sectores tuvieron que reabrir paritarias porque no les alcanzaba? No, Bueno, nunca. en estos casos estaba reabierta la paritaria, o sea, Estaba estaba prevista la contemplado. reapertura. Sí, claro. estaba prevista porque Tema era obvio aceite, que la espérame. calcula de la inflación Discúlpame, era Sí. con el tema de las mentira. paritarias. Digo, el panorama de reapertura de paritarias en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente con los gremios estatales está en pleno proceso. Incluso esta semana, el jueves, miércoles o jueves de esta semana, se llegó al acuerdo paritario con estatales de un 16%, pero en un periodo más corto aún, porque habla del periodo julio-octubre. En octubre se reabrirá las paritarias y ahí está el debate en cuanto a si los estatales le ganaron a la inflación o no le ganaron a la inflación, de acuerdo al cristal con que se mire. El ministro Lacunza está diciendo que ya el sueldo de los estatales de la provincia de Buenos Aires está por encima del índice inflacionario y deberíamos, digo, para tener una medida hay que tener en cuenta desde dónde empezamos a contar. La CUNSA empieza a contar desde diciembre, obviamente, con lo que lleva el sueldo de los estatales en lo que va del año en 30 y pico por 32%, 33% de aumento, pero obviamente desde los gremios la lectura se hace desde junio de Claro. 2015 y ahí está se la concentra discusión. en un Ahora periodo vamos en el inflacionario tercer del 40%. bloque de charlar un poco de provincia de Buenos Aires y de María Eugenia Vidal. Pero hay tema aceite, un tema delicado, ¿no? Esta semana se anunció que iban a dar por terminado o iban a renegociar este acuerdo de compensatorio que mantuvo a precios muy accesibles, sobre todo el aceite de girasol, y hubo mucho movimiento en góndola. ¿Qué iba a pasar con eso? Yo creo que hubo un sector sindical que usó ese quita de la finalización de ese acuerdo para plantear un escenario que fue más dramático de lo que parece que finalmente va a ser. O sea, hablaron de aumentos del 300% en el precio de todos los aceites. Después los fabricantes salieron a decir el 20% de los aceites van a aumentar un 30%. Veremos en las góndolas qué va a pasar, pero me parece que hubo como una puesta en escena de un sector con alguna intencionalidad seguramente, Pero, más allá de y eso, digo, después otro sector que dijo otra cosa. Es cierto que había un fondo que transfería de las exportaciones al mercado interno una parte del recurso de la exportación, retenía un monto para mantener precios controlados, pero no lo recibían todos los aceites. Pero más allá de... No, el aceite, lo que pasa es que es el aceite de mayor consumo popular, En ¿no? un El de contexto, gira- en un era el- contexto, más allá del aumento, si es 300 o 30, en un contexto donde vos ya tenés una disparada inflacionaria que está en 47%, se está hablando, ya lo que se decía primero 40% pasó a 45% y 45% a 50%. Es como el tema de la recesión. Era el primer semestre, después es el segundo semestre, después 2017 y después va a ser como pasa en Brasil, que llevan 2 años de caída consecutiva. Digo, más allá del aumento, si es 30 o 300, vos tenés en un contexto de disparada inflacionaria una medida que toma el Estado que genera más inflación. Sea poca o sea mucho, lo veremos después, pero tenés una orientación del gasto y de a qué sectores beneficias y a qué sectores perjudicias muy clara. Yo no estoy de acuerdo en usar la idea de disparada inflacionaria. Venimos de una inflación de 4,2% en mayo, una inflación de 3,1% en junio 7 en abril. Por eso, pero tenés una tendencia para abajo. Sí. Y julio todas las previsiones dan
entre 2 y 3, según quien las miren. Hay algún economista que habla de por debajo de 2. O sea, lo que tenés es una Bien. tendencia pero si decreciente de la una inflación. tendencia Pero me decreciente parece- y alta, perdón, pero me después parece de una que lo que es Si vos indiscutible es que tuviste la reacción- 23% de inflación el año Dame un segundo. pasado Dale. y ahora tenés 50, es una disparada Lo que es inflacionaria. indiscutible es que las variables no reaccionaron como se había previsto inicialmente. Sí, Por este reaccionaron como se corrimiento. había previsto. Es decir, Eso es lo que la pasa. recesión se extendió y la inflación no está bajando como se había previsto. Hoy también en ese reportaje que publica La Nación de Macri con Morales Solá, allí Macri defiende la idea de este Ministerio de Economía dividido, porque una de las críticas es están con problemas de gestión y no están con los resultados que esperaban, porque acá no hay un ministro de Economía, están muy compartimentados. Uno lo escucha, cierto enojo, da a entender cierto enojo con Prat-Gay, porque Prat-Gay habló de errores y Macri dijo no, de ninguna manera. Habla de jugar en equipo, dando la sensación de que Prat-Gay no lo hace, pero él defiende este esquema en el que no hay un ministro de Economía fuerte para tomar decisiones, ¿no? Ahora, en el caso de Prat-Gay, que si bien había muchas cuestiones por corregir en el gobierno anterior, él dijo que la inflación iba a ser del 20 al 25, dijo que la devaluación no iba a impactar en precios, entonces si Prat-Gay habla de errores, tiene motivos para hacerlo. Sí, incluso hoy Macri, viste que reivindican ese mismo reportaje como propias las decisiones que Prat-Gay o que se le atribuyen como buenas, como las salidas, el pago a los holdouts. Dice, fui yo el que le ordené a Caputo bajarse un avión porque había que terminarlo. Y él dice, la apertura al cepo de un día para el otro fue una decisión personal y mía, me decían que estaba loco. Pero es interesante lo que pasó porque vos tenés que ante una discusión de cómo se conforma el equipo económico, quién lo lidera, el presidente tiene que hacerse cargo y salir a poner la cara en una serie de reportajes televisivos y en una serie de reportajes en gráfica, a salir a poner la cara a él y a dar explicaciones el presidente. Que está bien, ¿no? Que corresponde para un presidente. Pero paga todos los costos políticos. O sea, una cuestión de lo que termina siendo una interna de gabinete, él termina diciendo todas las decisiones son mías. Entonces todos los errores también son del presidente. Pero, y se supone que el presidente tiene que tratar de mediatizar a través de un ministro la decisión, pero sobre todo el costo, que el error puede hacer otro, porque el presidente no se puede ir. Un pero ministro me parece bien que se haga cargo la relación Lavagna-Kirchner, la relación Cavallo-Menem, con ministros de Economía con mucha envergadura. Terminó mal. Termina mal, genera conflictos, y me parece que Macri, en tanto él banque sus decisiones, banque su gobierno, en un momento en el que tiene todavía, las encuestas marcan una expectativa positiva decreciente, una imagen decreciente pero relativamente alta, me parece bien que él asuma plenamente las decisiones del gobierno, algunas de las cuales, desde mi punto de vista, están equivocadas, pero creo que brinda a la sociedad un signo de autoridad. Yo comparto lo que dice Marcelo. interesante. Creo que hay un sistema de fusibles que tiene que funcionar, porque si no, la responsabilidad termina recayendo. Él se hace cargo hoy de gran Aranguren parte dijo no maten al exactamente, mensajero. de gran parte de las medidas económicas, incluso en el respaldo a Aranguren. Sobre Y si los todo- fusibles no funcionan, eso pone en crisis a la figura presidencial. Deberían tener más protagonismo. Sobre todo porque esto se da en la crisis. No es que cuando se festejó un acuerdo con los buitres o cuando se festejaba un hecho que podía ser considerado un éxito por el gobierno o porque lo celebraba como éxito, no salía en ese momento el presidente a decir esto fue una decisión mía y no de Prat-Gay. Ahora, cuando la situación está crítica, cuando la situación social se tensa, cuando las tarifas se transforman en un tema central de discusión, el poder adquisitivo del salario cae y se siente el costo que eso está significando en el bolsillo de la gente, es cuando el presidente tiene que salir a poner la cara. Eso es lo que yo digo, que me parece que al tratar de asumir la autoridad en una situación crítica, está bien, es un signo la decisión siempre se sabe, la tomó él, se hace cargo, pero me parece que está pagando Queda muy costos por expuesto. una interna Pero política, vos no fíjate, por una decisión. Marcelo, digamos, el elenco económico no tiene gran vuelo político, ¿no? Fíjate lo pesado que sería para cualquiera de los funcionarios, de los 5 funcionarios de economía, si Macri le señala con el dedo públicamente o se separa demasiado de algunas decisiones, sería muy ¿Y eso difícil de cuánto va a sobrellevar. durar? ¿Cuánto va a durar si la economía no levanta, digamos? ¿Hasta cuándo lo va a O sostener? sea, la economía está cayendo más de lo que ellos, digamos, ellos sabían que iba a ser un año No, ellos dijeron frío. otra cosa. No, ellos dijeron que iba a ser un año. Cuando el presidente el 19 de julio festeja el triunfo de Rodríguez Larreta en la ciudad y hace un discurso kirchnerista,
dice, venimos por más, venimos a mejorar lo que ya hay, no venían a decir, estamos en un contexto de que el avión va a estrellarse. No, está bien, pero Decían decía, iba a ser un decían- año sin crecimiento, lo No, que quiero creo decir. que ¿no? decían que iba a crecer. Pero espera, veamos la Si venían diciendo hace 4 años que no crecemos y nosotros vamos a traer el No, crecimiento. pero la pregunta es si ellos mismos están en un escenario distinto al que imaginaron. A ver Yo creo si... que, Yo creo que sí. el escenario que plantearon siempre fue un año con crecimiento cero o cercano a cero o con un ligero crecimiento. Hoy están reconociendo la Casa Rosada que va a ser un año de recesión, o sea, de caída de la economía. Cuando empezaban a hablar del discurso del segundo semestre, suponían que en el segundo semestre iba a haber lo que se llaman brotes verdes, o sea, algunos signos de reactivación económica. Que no están. Ahora vos hablás en la Casa Rosada, hoy, digamos, hoy no, porque no hay nadie, Sí. pero en la semana estuve hablando Sí. con funcionarios muy altos de la Casa Rosada y te dicen tercer trimestre con recesión y cuarto trimestre también con caída de la economía. La Claro. autocrítica y la revisión, ¿dónde queda? Ahí lo que te plantean es cuáles son ¿En las... qué momento van a hacer la autocrítica o la revisión de que se equivocaron de punto a punto? No, yo no sé si se Perdón, equivocaron de pasamos punto. 12 Si años tenés sin una hacer economía que se está autocrítica, haciendo podemos pelota. esperar un poquitito. Bueno, Claro, pero No no, es la digamos, autocrítica. A Digo, mí, para mí es coincidimos en- interesante pero sí, pensar qué le están tomando pasa... decisiones de fondo. Para y mí las es decisiones de fondo están interesante- generando perdón. estas Está bien. consecuencias. No, me parece que la gran batalla en la que no han tenido éxito todavía es en la reducción de la inflación y en la baja de la inflación. Bueno, tampoco en el ¿No? empleo, tampoco La en pobreza. el nivel de actividad, tampoco en la pobreza. Sí, digamos. Está todo, me parece me que parece está que todo la distribu- íntimamente tampoco en la relacionado con el tema tampoco en la inflacionario. distribución del ingreso. Van 6 meses, ¿no? De gobierno, ¿no? 7. 7. Siete Pero digo, lo meses. quiero decir que el nivel de pobreza... Fíjate lo que provocaron en es 7 parecido. meses, digo. No, perdóname, Ah, el no, nivel de no. pobreza... El nivel de pobreza no según la creación de Universidad empleo- Católica, el nivel de Sí. pobreza El según la mismo. Universidad Sí, Católica que eran las aumentó- cifras que nunca aument- querían tomar, ¿no? Bueno, el En nivel- la por época del eso. kirchnerismo. Es Pero lo la que digo cifra que es toma el verdad, macrismo. a ver, creo que la... El nivel de pobreza aumentó en el primer trimestre del año más que los 4 años Sí. anteriores, según la Universidad Católica Argentina. Es esta contradicción, de 29 a 34,5, David, 5 puntos y medio, cuando en los Bien. últimos 4 años había aumentado 4 puntos. David, es también esta idea de que para que haya menos pobreza primero va a haber más y para que haya menos inflación primero va a haber Tiene que más. haber más. Es una cosa, me parece que es un escenario peligroso, porque si el tercer semestre no levanta, va a ser la antesala de las elecciones de medio Ahí va. término. Entonces, este gobierno tiene recursos políticos, tiene un liderazgo político, o sea, me parece que el escenario de colapso no está en el horizonte, claramente, pero sí puede tender a una negatividad que mediocrice el gobierno si el año que viene, pese a que el gobierno tiene recursos a través del endeudamiento, de la obra De eso vamos a hablar, pública. porque me parece que pensando en el año que viene, la figura clave es María Eugenia Vidal, que sorprendentemente la gobernadora, no sorprendentemente, pero es muy indemne a todo esto que está pasando en términos de imagen. Vamos a hablar con un autor de una de las biografías de la gobernadora y pensar un poco qué está pasando también en términos políticos y económicos en el conurbano, que es clave. Ya volvemos aquí en Ronda de Editores.